está esta crisis que no se va, que tampoco parece componerse. Estamos en este círculo vicioso en donde damos cuenta de máximos históricos, de detenciones masivas de migrantes y la raíz, los orígenes, lo que provoca esta huida de cientos de miles de personas no se transforma, pese a los discursos, pese a las buenas intenciones incluso de algunos gobiernos. No hay políticas regionales para transformar esto que es un drama en muchos aspectos. Ezra Chabot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo lo ven? A ver, Ezra, porque estamos en esto estacionados, parece, una y otra vez hablando de lo mismo. ¿Cómo salir de esta crisis migrante? Un poco habíamos discutido hace unas semanas sobre el tema, si la migración, recordás, Ricardo y Lourdes, que si la migración era el tema central para el proceso electoral en Estados Unidos, ¿no? Y que en función de eso, pues México tenía que moverse. Yo creo que estamos en un momento en donde en la Unión Americana los temas centrales se mueven. Para los republicanos me queda claro que el asunto de ir hacia un tema migratorio es fundamental porque una posición de apertura o de negociación o humanista, llamémosla así, de recepción de migrantes o de un regreso ordenado de los mismos y no de situaciones violentas, les resulta, en términos electorales, fundamentalmente en el sur de la Unión Americana, muy rentable. Pero les están apareciendo otros temas en la lateral, el tema del aborto, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, que es un tema nacional, porque es una vieja discusión sobre la federalización del aborto contra la posibilidad de que cada estado decida si sí lo acepta o no. Esa es una variable y empiezan a jugar a esa y mandan a migración a otro lado. El tema del apoderamiento del Partido Republicano por Trump y el radicalismo que esto genera. Hoy hubo elecciones primarias en varios estados y los candidatos trumpistas arrasan prácticamente y tienen el control, y entonces esto cambia las cosas por otro lado. Tienes el problema serio del auge del racismo en los Estados Unidos, también metido al tema de la inmigración, en donde ya abiertamente con el demente que toma otra vez armas de grueso calibre y disparan a diestra y siniestra, matando gente por el hecho de que sean afroamericanos, y que en función de eso pues se empiecen a justificar otra vez la supremacía blanca, y que eso se difunda y se denuncie, porque cadenas de televisión como Fox News, donde en prime time, en su principal hora de transmisión, su principal conductor, Tucker Carlson, habla abiertamente de eso, de lo que llaman la teoría de la suplantación o la necesidad de hacer a un lado a aquellos que pueden quitarle la mayoría a los blancos. Creo que en este momento el tema migratorio es un problema que lo seguimos teniendo acá, y que en la Unión Americana hay ahora una presión mayor todavía por quitarlo. Son muchas detenciones, son más de 200,000 detenciones. Que se tratan de hacer de la manera, mucho más que antes, de la manera menos agresiva, llamémosle así, que no hay una solución inmediata y que además choca con estos otros temas de un radicalismo muy violento de los sectores más conservadores, más racistas de la sociedad norteamericana. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Pues dicen que hay más o menos 30 millones de mexicanos en los Estados Unidos, y de acuerdo con la modificación que tuvimos, la última en la Constitución, todos los mexicanos, no importa en dónde estés, vivas aquí o vivas en los Estados Unidos, somos mexicanos, entonces más o menos, ¿no? Somos 170 millones de mexicanos. Y el punto es que cada vez que hablamos de migración pensamos nada más en estas detenciones, en los números, pero como que se nos olvida hasta que no la prensa te pone estas historias de terror de lo que ellos pagan. Entendemos que son seres humanos que están huyendo de sus países y que en el trayecto se encuentran con una pesadilla peor de la que viven en los estados o en los países donde están, pero que no les importa vivirla o sufrirla por llegar a un sueño. Y decía justamente hoy el embajador de México en México, el embajador americano aquí en México, Ken Salazar, y decía, Estados Unidos no puede solo, México no puede solo, pero además el crimen organizado ya se metió en este tema, entonces o nos ayudamos
o no vamos a poder pararla, más allá de los votos o no, más allá de las elecciones que vienen en el 2022, es hablar de seres humanos que viven verdaderas pesadillas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tenemos hablando de eso? Pues siempre. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos diciendo, pues si no nos ayudamos de un lado, no nos ayudamos del otro, esto no se va a resolver, tenemos que ir al fondo, a las causas? Y muy poco ha pasado realmente. Yo creo que la política electoral no ayuda a ver el problema. Entonces, ya que eso la explicó, la hago a un lado. Tenemos el problema de frente. La única ley que la migración responde o respeta es la de la oferta y la demanda. Si hay demanda de empleos, pues hay quien va y trata de llenar esos empleos. Estados Unidos trae, después de la pandemia, pues un rebote, tasa crecimiento, hay dinero, ¿no? Se está construyendo con los paquetes enormes que Biden puso en el mercado. Hay una gran demanda por trabajadores. ¿Cuándo va a disminuir la migración? Pues cuando la demanda disminuya. Esa es la historia, Manuel. ¿Para qué nos enredamos? Tú puedes arrancar, no sé, 1900, 1910, 1940, síguete a 1980, a 95. ¿Cuándo ves subir y bajar la migración? Pues depende mucho la curva de crecimiento de la economía estadounidense. Ese es el primer argumento para entender por qué hay tantos. No nos engañemos, ¿no? Esa es la razón por la que hay tantos. Segundo elemento, no basta solamente oferta y demanda, ¿no? Del otro lado traes mucha necesidad en los países centroamericanos, algo de necesidad en nuestros países. Y por cierto, migrantes que vienen de fuera del continente. Esos migrantes necesitan un vehículo. Antes era la bestia, ¿no? Luego vinieron las caravanas. Pero ya lo dijo Lourdes y coincido plenamente, citando a Ken Salazar, pero es que la evidencia es palmaria. El principal vehículo hoy lo ofrecen las organizaciones criminales. Aquí el dato creo que ya lo había puesto alguna vez en la mesa. 60% de los ingresos, por ejemplo, del cártel de Caborca, ¿no? Que es el de Caro Quintero en Sonora, provienen del tráfico de migrantes. Entonces, aquí es donde sí viene un dilema serio para el presidente López Obrador. Porque una cosa es parar la bestia, ya no está. Otra cosa es parar las caravanas, ¿no? Poner unas diques ahí en el Grijalba. Pero la otra es cambiar la política del dejar hacer a las organizaciones criminales, porque son ellas las que están utilizando. A ver, traen control del territorio. Han avanzado. No solamente se llevan fentanilo y otras cosas del otro lado. Se están llevando personas. Entonces, aquí es donde sí viene un dilema en serio, porque implica confrontarlas directamente para que no sean la bestia de hoy o como eran la bestia de antes, ¿no? Hablábamos de los Zetas, ¿recuerdas cómo expoliaban y extorsionaban a las y los migrantes que iban en la bestia? Hoy literalmente les entregan el paquete VIP, págame tantos cientos, miles de dólares y yo te deposito del otro lado. Ahora, ¿cómo adentro te escapes de ICE o de la migra? Es un problema tuyo. Ahora, en términos de oferta y demanda, cuando tú tienes una devolución de migrantes de 200,000, lo que te está diciendo además es que el número que entró es, por supuesto, mucho mayor, más aún teniendo una capacidad económica para absorber a los otros. Lo que pasa es que el tema político electoral ahora sí que no se le puede quitar, no se le puede hacer a un lado, por una sencilla razón. Es finalmente lo que te ha determinado permanentemente la incapacidad de los Estados Unidos de llegar a obtener una ley migratoria. O sea, creo que desde tiempos de Reagan, si mal no recuerdo, que se logró establecer una amnistía y más o menos empezar a regular. Después ni Clinton ni los, por supuesto, los republicanos, etcétera, sí, ni Obama tuvieron la posibilidad de hacer lo que llaman una reforma migratoria que dé eso, mecanismos de legalidad para establecer trabajos temporales. O sea, mecanismos que regulen el mercado al que se refiere Ricardo y que de una manera muy clara le permita a ese mercado natural que tienes en la frontera México-Estados Unidos, tener formas de establecerse, de relacionarse, sin tener que jugar a mercados paralelos. Déjame contar rápidamente una historia de un ilegal que conocí en San Antonio, mexicano, que nos reconoció que porque salíamos en la tele, etcétera, y me dijo, yo paso 6 meses aquí y me regreso y a México. ¿Y cómo le haces? Pues que aquí yo estoy como
como americano. ¿Cómo como americano? Sí, yo tengo un número de seguro social de una persona que murió, y con ese seguro social yo trabajo aquí 6 meses. Y ahí viene. Y me regreso como turista y voy y vengo y no hay ningún problema. Y esos son finalmente los mercados paralelos a través de los cuales se va regulando este tipo de acciones. Lo que pasa es que parecería que en términos electorales el tema migratorio no tiene salidas, ni para republicanos ni para demócratas, porque es algo que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo, pero la polarización, el enfrentamiento y cada vez más ese radicalismo de derecha incapaz de aceptar al diferente como alguien que puede participar, impide que... O sea, la migración es rehén de esta disputa electoral, política electoral, sí, ideológica. Yo creo que sí, porque no podrías encontrar o en republicanos o en demócratas la posibilidad de una salida a esta situación, más que es un mercado que es regulado, le daría mucho menos problemas a los norteamericanos en términos incluso de gente que paga impuestos, que recibe educación, que estaría en condiciones mucho mejores e incluso para México. Y esa sería también una forma de romper con el negocio del crimen organizado. Y que nosotros siempre habíamos pensado y siempre hemos tenido, y aunque lo hemos dicho y repetido muchísimas veces, el mexicano siempre ha creído que nos va mejor con los gobiernos demócratas que con los republicanos. Y no es cierto, con los demócratas es cuando más tienes devoluciones de mexicanos, de migrantes. Es un hecho también que los mexicanos o la migración van a definir muchos estados ya. O sea, sí somos una fuerza importante ya. No somos minoría. Empiezas a poder cambiar ciertos estados. Ejemplo, uno de ellos puede ser Texas, en donde ya empiezas a ver que la fuerza latina puede ser una disyuntiva. Pero también Los es muy rentable, Ángeles. es muy redituable el discurso antimigrante. Sí, claro, ahí lo tienes justo a Trump. en Texas, bajo Greg Abbott. Pero ¿se acuerdan ustedes de la película que pareciera ser que lo vimos hace 1000 años? Y sí la vimos hace mucho tiempo. Eso habla de la edad. La de Un día sin mexicanos. ¿Por qué ¿Qué hacíamos? Un día sin mexicanos. Porque ambos oíamos. Porque nosotros la veíamos. Porque ellos la veían, Exacto. no sé cuándo, yo nunca Ustedes la vi. no, como son millennials, exacto. Cuando platicábamos de Un día sin mexicanos, esa película creo que habla y define claramente. No tiene tanto. Ellos no pueden estar sin nosotros, lo decías claramente, lo hemos dicho aquí claramente. Sin embargo, seguimos estancados en el mismo problema. Y decía hoy, además, Ken Salazar decía, oye, yo tengo animales y viajan en esos camiones. Yo no puedo imaginarme cómo es que viajan los seres humanos en esos camiones. Ahora, decía hace un momento, Ezra, que habría que encontrar mecanismos de regulación pues parecidos al programa Bracero, ¿no? Ahora, sí hay, es anterior a Un día sin mexicanos. Eso hace mucho. Ese sí, 40. Ese yo no me acuerdo. Ahora, lo estudié, pero no me acuerdo. hay un fenómeno del cual no podemos exculpar, digamos, para entender el tema, y es que la migración mexicana pues sigue a la baja. Es decir, quienes realmente están migrando ya no son mexicanos, ¿no? Bueno, es decir, hay una migración, pero no es la migración de 1991 o de 1995, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo es un crecimiento de la migración centroamericana. Ahí es donde la propuesta del presidente López Obrador tiene sentido. Es decir, si no se apura Norteamérica para incorporar desarrollo a Salvador, Honduras, Guatemala, eso se va a volver el principal vertedero de migrantes. Pero incluso resolviendo esto, pues entonces vendrán migrantes de Bolivia, de Ecuador y de Perú, porque América Latina tiene brazos que le sobran y Estados Unidos tiene brazos que le faltan. Y en ese sentido no va a cerrarse la llave. Pero ciertamente el programa de migración temporal tendría en todo caso, Ezra, que contemplar que ya no es con el que vive en Tijuana y el que vive en Durango y el que está en Matamoros. O sea, es cómo haces programas de migración temporal con quien vive en Salvador o con quien vive en Guatemala, porque de otra manera esto no va a tener tampoco funcionalidad. Con los haitianos, con los caribeños, Sí, ¿no? lo que Con los pasa es que- caribeños. sí, pero eso te genera un problema todavía mucho mayor. Yo creo que la solución para Centroamérica va por otro nivel, por el tema otra vez de asociaciones dentro de Centroamérica
como estados nacionales solos, ni siquiera Costa Rica. Necesitas una proyección mucho mayor. No creo que programas de Sembrando Vida y eso te vayan a salir. Pero el presidente insistió problema, ¿no? En estos 4,000 millones de dólares que estarían pendientes de aprobarse en el Congreso. Es probable, es otra discusión. Yo sí creo que lo importante... Pero es la misma discusión. Sí, es cómo le entras... No porque el presidente la proponga. ¿Cómo le entras al problema del desarrollo para Centroamérica? Es un problema muy, muy complicado que tiene que ver también con los gobiernos y las sociedades centroamericanas, los estados desmoronados y cooptados por crimen organizado. Es algo mucho más complejo. Yo nada más, si me alcanza el tiempo, referirme al tema de lo que pasa en los Estados Unidos. Eres el que más habla, ¿eh? Estados Unidos... Me quedan 2 minutos. Estados Unidos ha perdido la identidad propia del país migrante. Lo está perdiendo en esta lógica de un supremacismo blanco que está tomando la bandera y ese es el peligro para México. Adelante. ¿Ya? No, síganle. Bueno. Está perdiendo Estados Unidos, dice, porque esa es una identidad, digamos. Esa es parte del ADN estadounidense. Lo están perdiendo, ahí está. ¿Y lo están perdiendo por los extremos? Por el extremo de la derecha. Adelante, por allá. Y ahí viene Trump, como bien dijimos, ¿no? O sea, Trump no se fue para siempre, dijo, I'll be back, y ahí está. Pues ahí está. Y sus discursos y lo que hemos visto en los últimos días, y está arrasando. Y entonces, sí, como vimos a este cuate, el de Búfalo, pues volver a salir y a decir, no, pues ¿por qué me van a suplantar? Y pues bueno, maté a 2 que no tenía que haber matado, perdón. O sea, cuando ves eso en las noticias, dices, algo ya no está funcionando. Esta parte de polarización, que no importa si es la de mexicanos, que si es la de en Estados Unidos, esta parte de polarizar no nos está llevando a ningún buen camino. No nos va a llevar no a los ciudadanos, no a la sociedad, pero a los políticos, a algunos parece que sí, porque catapulta carreras ese discurso. Es cierto que mueve voto para las elecciones federales, pero hay que decirlo también, ¿eh? Las regiones en Estados Unidos se comportan de manera muy distintas y algunas han sido muy exitosas. En 1995, California era antimigrante. Ahora se vende como el gran modelo de inclusión de migración. Y le funciona, porque justamente lo que dice es, yo necesito más brazos y más neuronas. ¿Cabrá que el modelo californiano se vaya instalando incluso en sociedades más conservadoras? Yo te diría, Texas. ¿Cabrá que un día Austin sea más luminoso como modelo que Houston? Sí, gana, pues sí, hacia allá. Pero es que hacia allá va la población. Entonces sí nos vamos a pasar unos 15 años todavía de muy mal trago. Si gana Beto O'Rourke, si gana como gobernador, un cambio político en Texas podría generar eso. Pero yo la veo difícil con este peso que hoy tienen los... Pero ¿se acuerdan cuando estaba Marcelo Ebrard viviendo en Estados Unidos? ¿Exiliado? No. Cuando estaba viviendo en Estados Unidos, no en Santa Mónica, California, y que estaba ayudando a los demócratas, y que lo que decía justamente es, a ver, un estado como California, en donde sí está lleno de migrantes, está lleno de latinos, ¿cómo le hacemos? Porque no tienen representantes. Les faltan senadores, les faltan diputados y les falta un gobernador. Y eso es lo que estaban viendo en aquellos tiempos. ¿Cómo lograr que un representante latino llegara en ese momento a ser el gobernador? Y todavía no han podido. Bueno, el Latino Power, Pacoima Power, llegó. Sí. Esta es una discusión que merecerá otro momento, pero ese es el modelo. Última palabra. No, yo no, les toca a ellos, si no, ¿para qué quieres? Luego me sacan de los programas. Vamos a ver, tiempo efectivo, a ver. Bueno. ¿Quién es el que habla más? No creo que haya ¿Ya mucha se acabó? duda. Ya. Gana Esra Chabot. Gracias, Ra. Gracias, nos vemos. Lourdes, Ricardo, muchas gracias. Hasta mañana, buenas noches. Pásela.